En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Jueves 16 de octubre, avanzando ya hacia el fin de año, nuevamente estamos con ustedes, con mi distinguido amigo y colega radial Carlos Flores y quien les habla Juan Enrique Holguín. ¿Para qué estamos aquí? Para ver con optimismo, con esperanza, el futuro de Chile, lo que está sucediendo aquí y en el mundo, para informarles, entretenerles y acompañarles en este horario de 6 a 7 de la tarde. Carlos, muy bienvenido. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Enrique, y un saludo muy cordial a nuestros auditores, nuestros fieles seguidores de Revelando de los días jueves. Bueno, muy contentos, estamos pasando ya a la segunda parte del mes de octubre, acercándonos rápidamente a final de año, y con muchas actividades que se van a producir entre medio, dentro de las cuales yo diría que la más relevante son las elecciones presidenciales y parlamentarias, que están en una etapa, digamos, de la recta final. Me parece mañana se inicia la franja electoral, y bueno, nuestros auditores tendrán que estar muy atentos para poder elegir bien, informarse, votar informado y también programarse para ese día de la elección, que tendrán que concurrir a este voto obligatorio eh, para decidir el futuro de Chile. Así que muy contento, Juan Enrique. Claro que sí. Bueno, cosas importantes van a suceder en Chile, en el mundo y seguirán sucediendo siempre, estimados auditores. Esa es como la dinámica natural que tiene el mundo, que tiene la civilización, diría yo, de que van sucediendo cosas, como menciona siempre mi amigo Carlos. Y bueno, de alguna u otra manera, hoy en día con esto de la globalización, de la comunicación instantánea, todos nos vamos involucrados a veces en temas que están muy lejanos de nuestro país, pero que nos afectan finalmente. Pero antes de entrar en materia y ir a los puntos que tenemos para esta tarde, oye, hay que saludar a los profesores, entiendo, ¿no? Hoy día es el Día del Profesor en Chile. Día del Profesor, uno dice, ¿por qué el 16 de octubre? Siempre hay alguna razón, se busca un hito importante y en este caso es la creación del Colegio de Profesores de Chile, que fue precisamente un día 16 de octubre en 1974. Yo pensaba que el Colegio de Profesores era más antiguo, pero bueno, debe haber existido algunas otras organizaciones previamente y finalmente todo decantó en la creación del Colegio de Profesores. Así que nuestro reconocimiento, nuestro saludo a todos los profesores de Chile, porque yo creo que cada uno de ustedes, estimados auditores que están escuchando, deben estar recordando en este momento al señor X, a la señorita Y, que fueron sus profesores, a lo mejor en la básica, y bueno, o en la media, y ustedes guardan un gratísimo recuerdo por su calidad,
por su empatía que tenían y todo lo que lograron aprender de ellos. Yo creo que es el reconocimiento más sincero que uno hace en la intimidad cuando recuerda sus años de escolaridad. Bueno, y no solamente de escolaridad, los que han ido a institutos técnicos, a la universidad. Bueno, siempre hay algún profesor, hasta en la actualidad cuando vemos que hay cursos telemáticos, ¿no es cierto?, a distancia, etcétera. Así que un abrazo fraterno a todos los profesores y recuerdo particularmente a más de algunos de mis profesores de infancia. Carlos. Bueno, efectivamente, un saludo muy cordial a los profesores y hacer presente algo. Originalmente el Día del Profesor se celebraba un 11 de septiembre, ¿ah? Y fue hecho el año 1943, que lo decretó Juan Antonio Ríos, quien firmó el decreto que autorizaba la creación del Día del Maestro. La fecha fue instaurada en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, un profesor argentino, el cual prestó mucho, fue un precursor de la educación en Chile. Y bueno, luego se fue cambiando hasta otras fechas, hasta que el año 74 la Junta Militar fijó el 10 de diciembre como nueva fecha del Día del Maestro, que la 6 de cual octubre. se tuvo que cambiar también para la fecha actual que se celebra el 16 de octubre, precisamente porque la fecha era como media inadecuada. La fecha que fue elegida en esa oportunidad fue para conmemorar el día en que se le otorgó el Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral. Eso es la parte, digamos, que tiene que ver con la fecha, pero yo también quiero adherirme al saludo a los profesores porque, tal como decía Juan Enrique, uno siempre, digamos, nunca olvida los profesores que marcaron a uno en la vida. Y muchas veces uno tiene muy buenos recuerdos de aquellos profesores que fueron tan rigurosos, tan estrictos. Y en el fondo es porque uno valora esa función de formación que tenían los profesores. No era solamente entregar conocimientos, ni fórmulas, ni formas de escribir, sino que además eran formaciones. Y en el colegio, Juan Enrique, es donde se inicia, ¿no es cierto?, donde se aprenden las primeras actitudes de disciplina, de respeto por el prójimo, de buen comportamiento, de adquisición de valores, pero sobre todo del respeto. Eso es importante, el respeto a la autoridad, como es el profesor, el respeto al compañero, ¿ya? El respeto a la institución, el querer al colegio. Son cosas que son muy valiosas y que esperamos que se mantengan. Eh, Porque la verdad es que últimamente que estamos en crisis, sabemos que hay algo que es muy delicado, digamos, y que tiene que ver con la violencia en los colegios y que contribuyen a una ausencia importante en la actualidad. Pero, pero no podemos olvidar la labor fundamental que hace el profesor, ¿ya? Y el profesor lo hace en todas partes de Chile, ¿ah? Uno puede recorrer los lugares rurales donde los profesores son muy sacrificados y los alumnos también, que tienen que concurrir, caminar distancias, andar a veces a caballo o en otros medios para poder adquirir conocimiento en un colegio. Así que un abrazo, un saludo a todos ellos y a sus familias para este día que recordamos a estas personas que siempre son importantes en la vida de otros. ¿Ah? El profesor siempre es importante en la vida de otros. ¿Ya? Así que yo recuerdo a mis profesores, no los voy a nombrar, pero les mando un saludo a algunos que están ya en el cielo, de aquellos que estuvieron bueno, en nuestra enseñanza primaria y secundaria. Juan Enrique. Oye, sí, yo quiero hacer un comentario de recuerdo de un profesor en particular, como dice Carlos, sin nombre porque esto es como un homenaje a todos los profesores y recuerdo su metodología. Y llegó a nuestra clase y dijo que todas las clases nos iba a hacer una interrogación escrita de algún tema, algún problema. Este era un profesor de un área matemática. Pero primero él, de cada clase, él daba respuesta a todas las dudas que uno pudiese tener de la clase anterior. Entonces, obviamente, nosotros jóvenes decíamos, pucha, con esto vamos a preguntarle y no vamos a pasar.
la hora con las preguntas más o menos. Oye, pero claro, la primera vez que tocó esto, nos dejó que preguntáramos 20 minutos o más, que tuvimos como 30 minutos. Igual se las ingenió para hacernos después, ¿cómo se llama? La prueba corta que él hacía y pasar la materia. Y después nosotros nos fuimos acostumbrando porque era un método muy bueno. Entonces nos obligaba a leer determinados artículos o partes del libro que teníamos al respecto. Así que era un muy buen método, por lo menos para mí. Así que... Con eso quiero terminar nuestro homenaje a los profesores y vamos a nuestra pauta más bien tradicional. Y como siempre queremos, Carlos, saludar a quienes. A nuestros carabineros de Chile, ya, sobre todo a los mártires, hacer un homenaje a los mártires que perdieron la vida en un día como hoy. Ya, todos los programas que nosotros tenemos en el último año, tal vez, hemos hecho este homenaje, porque si ustedes se habrán dado cuenta, estimados auditores, siempre tenemos a alguien a quien nombrar, porque siempre hay alguien que perdió la vida, un carabinero. Ya no debiera ser así, o no es deseable que sea así, pero eso es la demostración de que ellos están arriesgando algo muy importante en beneficio del prójimo, que es la vida. ¿Ah? Eh, y creo yo que es difícil que exista una entrega más valiosa que esa. ¿Ah? Esa entrega total. Así que nosotros le rendimos a estos mártires que los va a nombrar Juan Enrique. ¿Mm? Así es. En primer lugar, al carabinero Eustaquio Mardones San Martín. Falleció en el año 1930. Quizás algún descendiente nos está escuchando. Él tuvo un accidente en La Serena, eh, un accidente en su cabalgadura. Cuestión que era bastante, parece, frecuente antiguamente porque los carabineros que montaban no usaban tantos elementos de protección personal como existen hoy en día. Después tenemos al carabinero Antonio Jara Parra, en 1950, por un acto delictual producido por un delincuente con arma blanca. Era de la quinta comisaría de Quirihue. Y finalmente tenemos al sargento primero Camilo Roberto Jiménez Carballo, el año 2014, en un accidente de tránsito por un procedimiento en Pitrufquén. Así que adhiero a los saludos que mencionó Carlos y particularmente a todas las familias de los carabineros, a los carabineros en retiro, a los carabineros activos, nuestro agradecimiento por la labor que cumplen para darnos, como siempre lo repetimos, paz y tranquilidad. Carlos, ¿con qué seguimos? Bueno, efectivamente, nosotros hemos buscado un tema que esté en lo posible lo más vigente, que sea una inquietud importante en nuestro país. Y lo hemos puesto en lo que, en nuestra etapa de editorial, que queremos comentar con un poco más de profundidad respecto a ello. Y hay algo que ha estado dando vuelta en el último tiempo, y no en el y cuando hablo del último tiempo, yo veía los últimos años, porque vemos que el mundo avanza tecnológicamente, apareció la inteligencia artificial, han aparecido múltiples procedimientos de administración moderna, recursos computacionales que ayudan a administrar, que ayudan a administrar, digamos, al personal, al recurso humano. Eh, Existen elementos computacionales que permiten tener información muy voluminosa o procesar muchos datos. Y eso lo vemos en la empresa privada, en lo que llega. Ahora tenemos internet, tenemos eh, muchas facilidades que nos permiten estar permanentemente informados, y tenemos algo que vemos que no avanza de la misma forma y tiene que ver con nuestro Estado, con nuestra administración. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos tiempos de que la ayuda para los damnificados no llegó?
que la ayuda a un determinado desastre llegó tardíamente, o que los recursos se utilizan mal, que platas se pierden, que autoridades no cumplen sus obligaciones, que a veces se cometen errores porque no llegó la información a tiempo. Y además tenemos un exceso de personas haciendo cosas que se duplican. Tenemos elementos del Estado que hacen la misma tarea en forma paralela y no se comunican. Entonces, ¿a qué es lo que lleva esto? A la modernización del Estado. Esa palabra que de repente puede parecer como muy técnica, pero es algo realmente necesario. Nuestro Estado se ha quedado atrás. La empresa privada, las industrias, la mensajería, las personas. La persona que tiene un celular en su mano tiene pero enormes posibilidades de saber miles de cosas en forma instantánea. Una persona tiene una duda y le pregunta a Google. Una persona tiene alguna inquietud y le pregunta a través de la inteligencia artificial sobre el procedimiento. ¿Por qué el Estado se mantiene tan lento? Es cierto de que hay procedimientos que son legales y que tienen que tener un proceso, digamos, no puede ser instantáneo, pero sin embargo estimamos que hay cosas que deben mejorarse. El exceso de ministerio, el exceso de organizaciones, el exceso de burocracia, que para tomar una decisión tiene que pasar por muchas personas. Todas esas cosas hacen que la administración del Estado no sea eficiente, no se haga como debiera hacerse a la actualidad, a los procesos actuales. Y esa es nuestra editorial. Queremos conversar porque más tarde conversaremos también sobre el tema, ¿no es cierto?, de la exposición que hizo la Contralora General de la República ante NADE hace un par de días, que tiene que ver precisamente con esto. Pero esto es una necesidad urgente, que el Estado se modernice, que los procesos se utilicen adecuadamente, que se utilicen las bases de datos, la inteligencia artificial que ya llegó, ya está aquí. Por lo tanto, debiera hacerse un proceso, ¿no es cierto?, de reingeniería de nuestra administración. Y de aseguro, estimados auditores, que eso va a tener efectos muy positivos. Primero, una prontitud en tomar decisiones. En segundo, una mayor transparencia. En tercero, que va a significar una mayor eficiencia. ¿Ah? Menos personas van a hacer más cosas y no por abuso, sino que por eficiencia, por mejor proceso de utilización de datos. Se van a tomar mejores decisiones y se va a ahorrar una enorme cantidad de recursos del Estado. Ahora que se habla mucho de los recortes, de cómo hacerlo, bueno, ahí hay una forma importante de hacerlo, organizar, modernizar el Estado. Juan Enrique, Oye, sí, yo concuerdo con lo que tú has planteado y quiero agregar la interrogante. Uno dice, ¿por qué hay que modernizar el Estado? Bueno, aparentemente el Estado tiene una maquinaria muy grande y le cuesta cambiar, le cuesta avanzar y entonces queda con una estructura organizacional, institucional, como quiera llamarla usted, obsoleta. Pues, un tema que tú no mencionaste que yo agregaría a este problema de necesidad de modernizar es la centralización de muchas cosas. Entonces, hay que descentralizar. Y todo esto que mencionaba Carlos, más lo que yo agrego, son ámbitos donde la modernización es muy necesaria y es más urgente, diría, para poder gestionar mejor al personal. También lo que tú decías, digitalizar realmente los servicios. ¿Ah? Yo creo que hay servicios que han avanzado, pero todavía falta mucho por hacer. Así que, y esto es una necesidad que pide la gente, porque uno no entiende a veces por qué tiene que ir a hacer un trámite presencial, siendo que hoy en día hay tantas facilidades comunicacionales. Así que, como no se moderniza el Estado y uno ve las fallas que menciona Carlos, se produce también un efecto contrario negativo. Hay desconfianza de los ciudadanos de lo que hacen los servicios del Estado, ¿no es cierto? Y creo que eso conlleva también una presión importante para que quienes manejan el Estado, el gobierno de turno, realmente impulse cambios.
Eso es muy necesario. Así que yo creo que ahí es donde fallamos un poco, que cuesta impulsar los cambios. Tiene que haber gente decidida porque en toda organización, cuando uno trata de implantar una modificación, hay una natural resistencia, pues la gente viene haciendo el mismo trámite, el mismo papel durante decenas de años a veces. Entonces, cuando le presentan algo que difiere de lo que estaba haciendo tantos años, se asusta, no sé, y se resiste. Así que son procesos complejos también. Eso es lo que quería agregar. Carlos. Bueno, efectivamente, es un tema muy interesante y bueno, usted, estimado auditor, reflexione, porque bueno, estamos en una etapa de cambio, viene una nueva administración del Estado y esperamos que eso esté dentro de su gestión. Mejorar, modernizar, porque Chile tiene todas las condiciones, es uno de los países más adelantados en comunicaciones, en Internet, en bases de datos, en modernización de la información, en la forma digital de hacer muchas cosas. Por lo tanto, están todos los elementos para hacerlo. Solo basta una buena voluntad y además, ¿no es cierto?, personas que efectivamente planifiquen y faciliten los procesos. Esa es la realidad y eso es lo que queríamos nosotros mencionar en esta oportunidad y estamos prontos a la nueva administración. Así que esperamos que esos políticos que están prometiendo cosas, que están prometiendo avanzar, modernizar, mejorar el cambio, todas estas cosas, bueno, ese es un cambio importante que no deben olvidar. Juan Enrique. Por supuesto. Hay que escoger bien entonces a quienes usted va a elegir o le va a dar su pase para que pase, valga la redundancia, a administrar el Estado, que es el gobierno de turno. Bueno, vamos a continuar con temas internacionales y yo quiero destacar como positivamente lo que ha sucedido en la crisis de Medio Oriente, particularmente entre Israel y Hamas, todo el problema de la Franja de Gaza. Realmente una muy buena noticia de esta semana, ver que hay un alto el fuego, ver que hay entrega de los rehenes, lamentablemente algunos fallecidos, y por otra parte la liberación de presos que tenía Israel, presos de Hamas. Y a mí me llama la atención eso porque históricamente Israel no era un país, o no es un país, o no era mejor, esa es la mejor definición, de negociar con terroristas. Y hoy en día, bueno, las cosas han cambiado y, bueno, aceptó este propuesta de paz de Donald Trump y la participación de otros países, Egipto y Qatar, si no me olvido, para que mediaran y se lograra esta paz. Pero ¿será esto duradero? Esa es la gran pregunta, ¿no, Carlos? Mira, la verdad es que lo hemos conversado en programas anteriores, pero es importante resaltarlo. Eh, Muchas veces en el mundo se producen crisis, ¿ya? Y a veces se producen conflictos que uno los mira y pareciera que no tiene solución, porque las posiciones son tan contrarias o tan diferentes, incluso unos contra otros. O sea, en este particular caso de Israel, ya hay grupos musulmanes, árabes, que niegan la existencia de Israel. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo negociar ante eso si alguien quiere que yo no exista? ¿Ya? O al revés. Bien. Sin embargo, y también lo considero muy importante en el análisis, las negociaciones que son la culminación de un conflicto, tienen mucho que ver con el resultado militar. ¿Ya? Eh, por lo tanto, no es que jamás Israel en un momento determinado se abuenaron o cambiaron de criterio y dijeron, oye, bueno, en realidad mejor hagamos la paz. No, porque aquí hubo yo diría que lo que ocurrió es una derrota absoluta de Hamas, ¿ah? Militarmente. Y eso genera una facilidad para alcanzar algún tipo de acuerdo. Ahora, habiendo dicho eso, ¿no es cierto?, es importante destacar también que parte importante de este encuentro de paz
no fue precisamente una negociación directa entre Hamás e Israel, sino que fue una imposición, creo yo, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de Donald Trump específicamente y sus enviados especiales, eh, que hicieron presión. Y cuando se hace presión para ambos lados, ¿cierto? Para obligar a una cosa así. Y yo creo que en un conflicto tan largo, tan profundo, que ocurre en este lugar del mundo, como es el caso de Israel y los países árabes, que tenía que hacerse mediante unas medidas de fuerza y de presión, de amenaza incluso, diría yo, para alcanzar el movimiento. Eh, No obstante ello, es bueno decir que esta es una buena noticia. Se acabó ¿no es cierto? El fuego, ¿verdad? Eh, los ataques militares, y se va a comenzar de alguna manera, aunque sea un proceso largo, pero una reconstrucción de Gaza que es muy sano para que también, ¿no es cierto?, los palestinos puedan vivir en paz, tanto como Israel. ¿Cuánto irá a ser la prolongación de esta paz? Bueno, va a depender de muchas cosas de la voluntad, pero si hay una persona con voluntad como es Donald Trump, con la potencia militar y económica que tiene, es probable que pueda tener mayores efectos en el tiempo. Bueno, Oye, Enrique. para cerrar, yo diría que Israel lo que ha logrado es desarticular varias situaciones que estaban presentes como amenaza evidente a su alrededor, no solamente Hamas, también con sus países vecinos. Y eso lo hizo precisamente para lograr un objetivo de paz, a lo mejor no duradera, pero de algunos años, algunas decenas de años quizás. Yo creo que esa es la ganancia de Israel. Fue contra todo lo que el mundo le dijo a Israel por la cantidad de muertes que causó, más de 60.000 árabes fallecidos ahí en la franja de Gaza, palestinos. Así que ese es el tema. Bueno, nos ha Oye, pillado perdón, aquí y desarticuló una de las amenazas más grandes que tenía, que era Irán, también, una sí. amenaza tan grande que tenía, que podía alcanzar un poder nuclear. Hizo varias, también con Hezbollah en el Líbano y con Jordania al lado. Así que yo creo que ha sido un gran éxito de Israel en su política estratégica. De subsistir, eso es. Bueno, Exacto. estimados auditores, como siempre, vamos ahora a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y como siempre, los días jueves con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Tenemos que agradecer, Carlos, agradecer a nuestros técnicos, a Gerardo Terán, a don Luis Salinas, de Radio Portales de Valparaíso, que hacen posible que nosotros estemos al aire, estimados auditores, llegando en perfectas condiciones, esperamos, a sus domicilios o donde usted se encuentre, en su vehículo, en el campo, no sé, quizás haciendo alguna actividad especial. Bueno, aquí estamos nosotros para acompañarles. Carlos, Bueno, también nosotros queremos saludar a quien también es muy importante en nuestro programa, que hace posible que estemos en el aire ahora y que hemos estado durante más de 10 años, que es ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Así que estamos muy agradecidos de esa institución, porque nos permite estar acompañándolos, conversar con ustedes, analizar, comentar cosas que son importantes en nuestro país y en nuestra región. Bueno, para continuar nuestro programa, nos vamos al ámbito nacional, ¿ah? El ámbito nacional para conversar, haciendo un pequeño aro, ¿no es cierto?, para indicar que hayan disfrutado de nuestra música de Marco Antonio Solís, un cantante mexicano que ha estado varias veces en el Festival de Viña, con una canción que se llama Si no te hubiera sido.
Una canción que de repente pudiera parecer como media romántica o nostálgica del amor, pero mucho se comenta de que esta canción, la letra de la canción es un duelo, es alguien que se fue. Y aparentemente lo que se comenta mucho es que Marco Antonio Solís perdió un nieto, ¿sí? Que fue acribillado por, ¿no es cierto?, la delincuencia, el crimen organizado. Y esta letra muestra el duelo que él siente de esa pérdida. Así que esperamos que hayan disfrutado. La canción es muy hermosa. Marco Antonio Solís es muy famoso en nuestro país, así que elegimos esta canción precisamente para que usted la disfrute y también, ¿no es cierto?, valore lo que significa tener a un ser querido cerca. Por supuesto, bueno, Marco Antonio Solís, muy melódico y siempre con temas románticos. Buena elección, Carlos. Pero dicho esto, vamos a los temas nacionales y queremos partir con la Contralora General de la República, estimados auditores. Este, esta mujer que ha destacado en su labor y que ha luchado y que luchó, diría yo, para lograr llegar a donde está. Porque hay que recordar que el Contralor anterior, mientras ella era eh, La subdirectora o subcontralora. subcontralora, eh, la tenía despedida, digamos, y ella luchó, llegó hasta las instancias más altas del Poder Judicial y logró mantenerse en su puesto y hoy en día es la Contralora. O sea, el empuje de esta mujer, la fortaleza que tiene por los principios y por defender lo correcto, es realmente muy, muy importante porque ella es la Encomiable. Además, ella es la que fiscaliza en este momento las acciones que realizan las distintas instituciones del Estado y otras también. Así que muy, muy positivo lo que ella planteó en esta reunión de los empresarios en ADE 2025. Carlos. Bueno, la verdad es que es muy destacable comentar a esta señora, porque la verdad es que desde un comienzo ella fue nombrada y fue ovacionada, fue muy aplaudida. Y la pregunta es, ¿por qué es tan aplaudida? ¿Por qué es tan, porque ella ha cumplido con su deber? Mire lo que estamos diciendo, ¿ah? Ella ha cumplido con la tarea que se le encomienda de acuerdo al cargo que ostenta. Y su tarea es controlar el uso de los recursos públicos y los procedimientos administrativos del Estado. Y es una tarea muy complicada, muy compleja, porque significa descubrir anormalidades, porque ustedes saben que la gente malintencionada, los maleantes, ¿ah?, siempre tienen ingeniosas formas de engañar. Y en este caso, digamos, se ve mucho cómo ella ha utilizado lo que nosotros mencionamos en nuestra editorial. Ella, a través del uso de la información, de la modernización del uso de los recursos, ¿no es cierto?, de los procedimientos que usa para cruzar bases de datos, para detectar anomalías, lo hizo de forma brillante. Ella fue la que descubrió el problema de las falsas licencias o las licencias o las personas que estaban gozando de licencia y viajaban al extranjero y dentro del país también. Ha determinado el mal uso de recursos, porque recordemos que la Contraloría es un ente autónomo, es decir, no depende del gobierno. No es que el gobierno ponga a uno de sus simpatizantes en este puesto. No, es nombrada y es inamovible por un tiempo, hasta que termina su periodo y además es autónoma porque tiene su propio presupuesto, ¿ya? Y establece en forma, valga la redundancia, en forma autónoma los procedimientos de fiscalización. Y ha detectado, pero una cantidad de anormalidades en las municipalidades, en el... eh, ¿qué pasa con los recursos que fueron entregados para el incendio de Viña del Mar que no han llegado nunca? Todas esas cosas las ha detectado y las ha detectado precisamente utilizando la tecnología, el cruce de datos con información que tiene el Estado. O sea, no es que haya inventado información. Ella
solo hizo recolectar la información de varios organismos para cruzar información y obtener este tipo de eh, alteraciones a la legalidad. Bueno, yo quiero destacar el título de la exposición que ella ofreció aquí en ENADE, que era por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Yo quiero destacar aquí que lamentablemente en Chile pareciera que quienes utilizan los recursos públicos no se preocupan de hacer la mejor gestión para sacarle el mayor provecho. Total, como se dice aquí en Chile, paga moya. ¿Qué me importa a mí si pago 100 aunque la cosa realmente cueste 50? No me, no me esfuerzo. Y quiero traer a colación un comentario que escuché a un ministro, a un ex ministro de Agricultura del periodo o sea, del presidente Piñera, y él mencionaba que en cada ocasión que él tuvo que plantearle al presidente Piñera un proyecto que implicaba recursos, el presidente le decía, oiga, revise bien, porque esto yo pienso de los antecedentes que tengo que podríamos realizarlo, pero con un 30% menos. Y lo obligaba al ministro entonces a volver a su oficina, traer su gente y buscar la solución para lograr rebajar ese porcentaje. Y yo creo que así se debe actuar. Y la Contralora General, doña Dorothy Pérez, eso es lo que quiso, yo quiero traspasar en esta exposición, y como bien decías tú, una cantidad enorme, como tú me trataste el caso licencia, pero también está la entrega ¿cómo se llama?, de permisos de manejar. ¿Cómo se llama? Las licencias de conducir en las municipalidades que están truchas. Tenemos casos ahí involucrado un un equipo de fútbol, ¿se acuerdan? Así que creo que es muy bueno el trabajo no bueno, es sobresaliente el trabajo que ella realiza. Habían permisos de armas otorgados con certificados médicos de médicos fallecidos, una cosa así. Bueno, ¿para qué decir de los atrasos por razones injustificadas, ¿se fijan? Y creo que, o espero que siga produciendo este impacto, este shock en la sociedad chilena, en el Estado particularmente, para que los procedimientos y la mejora en eficiencia y por ende en mejor uso de los recursos económicos vaya todavía siendo más correcta y mejor para todos nosotros. Carlos. Oye, sí, además agregar que hay una parte importante que yo quiero destacar. La Contraloría General de la República no es que verifique que se haya pagado bien la factura, que el pago corresponda a lo que dice la factura. No, tiene otras funciones que también son súper importantes, como por ejemplo, ¿no es cierto?, que los procedimientos estén de acuerdo a la ley. O, por ejemplo, verifica que cuando se hace una licitación, que esa licitación corresponda a la ley, o que la persona que ganó la licitación cumpla los requisitos que establece las bases de la licitación. O sea, son cosas tan importantes que ordenan el sistema administrativo del Estado. Eh, Lamentablemente, ¿cierto? Según se comenta, la propuesta del actual gobierno para el próximo periodo rebaja los fondos para la Contraloría, pero ella lo mencionó en su brillante discurso, porque eso es importante, Juan Enrique, destacar que ella hizo una presentación por primera vez, yo creo, en muchos años que un contralor hace una exposición ante la comunidad. ¿M? Y en este caso fue ampliamente difundido. Por lo tanto, yo encontré muy brillante lo que ella dijo y lo dijo en forma tan simple. ¿Ah? No utilizó ningún elemento sofisticado o demasiado técnico, dijo cosas tan simples, pero todo se refleja en pocas palabras: cómo cuidar los recursos públicos, cómo ser eficiente en el uso y cómo hacer todo de acuerdo a las reglas que se establecen a través de la ley, a través de las licitaciones, a través de los procedimientos administrativos. Y ella hace, ¿no es cierto? Esta organización que dirige Dorothy Pérez tiene esa tarea que es tan importante para el buen funcionamiento de nuestro país.
Yo quiero felicitar a esta señora Dorothy Pérez. Me parece, me da un halo enorme de esperanza en los funcionarios públicos. Significa que hay mucha gente buena que puede hacer que este país cambie. ¿No? Hay mucha gente que es profesional, hay mucha gente que es honesta, hay gente que es intelectualmente honesta. ¿Por qué? Porque cumple su función a cabalidad. Ojalá esto no sea una excepción, porque la estamos hablando como si fuera algo raro. Ojalá que esto no sea así, que todo el mundo actúe de esa manera, que la señora Dorothy Pérez sea una más de muchos, pero en este momento es necesario destacarla porque no vemos que hay muchos, hay pocos. Y una de las personas de excelencia que está en nuestro sistema del Estado y que nos permite a nosotros estar con algo de tranquilidad es precisamente nuestra Contralora General de la República, la señora Dorothy Pérez. Bien, esperemos, como decía bien Carlos, que esto siga produciendo muchas mejoras, porque al detectar errores, fallas, uno corrige y el sistema mejora. Estamos hablando de cosas positivas con nuestra Contralora y creo que es importante citar un par de sucesos interesantes, uno para la región y otro nacional. Para la región, los embalses, nuestros embalses están al 100%. Esa es la noticia que aparecía en algunos medios y queremos destacarlo porque eso es fruto combinado de la meteorología o del clima con buenas lluvias que tuvimos y también de los servicios del agua potable que han hecho proyectos para mejorar la captación en los embalses. Así que yo quería mencionar eso, pero también una curiosidad, el tranque Peñuelas, que hace muchos años atrás, el único y principal eh, la principal fuente de agua para la región, sigue medio vacío. ¿Ah? Esa es como una curiosidad. Parece que donde se secó ya. Este es un trabajo, ¿cómo se llama? Una laguna artificial. ¿Ah? Se hizo, creo que en el siglo XIX, para otros efectos. Parece que era para el ferrocarril. Y hoy en día, como se secó, parece que ya no tiene el sello para contener el agua. Y la principal fuente que tenía era un pequeño río, que creo que se llama Río Peñuela y parece que ya no existe. Bueno, pero lo bueno es que tenemos los otros embalses perfectamente llenos y nos permite estar tranquilos para la próxima temporada y el próximo año. No sé si quieres mencionar algo al respecto, Carlos. Mira, la verdad es que eh, los problemas meteorológicos han existido siempre. Sin embargo, una de las cosas que se ha incrementado en el último tiempo es el déficit de agua. Por lo tanto, es importante estas grandes obras. Un embalse es una obra importante, que hay mucho tiempo que no se han realizado. En realidad, no se ha ampliado la capacidad de almacenamiento de agua. Pero por lo que tenemos actualmente nos permite tener un tiempo, digamos, de satisfacción hídrica para para el verano, los próximos meses. Lo que es un muy buen augurio para la temporada y precisamente para otras cosas que son vitales como la agricultura. ¿Mm? Entonces, estamos contentos que así sea, que la naturaleza también nos entregue cosas buenas. Yo también quiero conversar de otro tema, Juan Enrique, porque ha ocurrido recientemente, porque había un anhelo muy importante de la población de Reñaca y que se había hecho durante mucho tiempo las gestiones, las solicitudes, las peticiones para establecer un enlace adecuado entre lo que es Reñaca y lo que es el Camino Internacional. Y se había alcanzado, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener la pavimentación de lo que se llama la calle Riñihue, que está en el borde entre Viña del Mar y Concón, y que permite, ¿no es cierto?, un acceso a mucha gente, la gente que viene del norte o la gente que va a otros lugares del país a través del Camino Internacional. Eh, y la noticia que se conoció antes de ayer era que a pesar de estar los recursos asignados, los proyectos aprobados, se echó para atrás la licitación o la ejecución de la obra. Entonces es algo muy lamentable porque
porque es una necesidad importante, es una vía estructurante, no es que sea una calle, es una vía estructurante muy necesaria para toda esta zona. Y bien conocemos, bien conocemos todos nosotros cómo es la dificultad que se produce en el sector precisamente Reñaca durante todo el año, pero con mayor magnitud en verano. Por lo tanto, hay acciones que deben tomarse para impedir este tipo de dificultades porque la conectividad es muy importante para muchas cosas, no solamente para los turistas, para los residentes. Y que esto eh, se haya suspendido, aunque sea por un año, es lamentable. No tengo en realidad claridad de las explicaciones que dio eh, la alcaldía de Viña del Mar, pero en todo caso quiero hacerlo presente porque es algo negativo y que precisamente no va en contra de la modernización de Chile. Son las grandes obras que además no solamente contribuyen a mejorar la conectividad, sino que ofrecen empleo, trabajo, etcétera. Lamentable, así que espero que, ojalá eso se pueda revertir de alguna manera, no sé si será posible, pero es un anhelo importante de todos los habitantes de Reñaca y de otras partes, porque beneficia a mucha gente. Bueno, Juan teníamos Enrique. ahí una noticia más del ámbito regional. Ahora, viendo el tema a nivel nacional, también hay otra noticia positiva que quiero mencionar en esta oportunidad y se refiere a que Chile tiene un buen registro en la evaluación de sus sistemas de pensiones a nivel internacional. Esto es curioso porque tanto que hemos escuchado en los últimos años que el sistema de pensión en Chile es malo, que no sé qué, que pucha, poco menos que querían eliminarlo, o sea, no poco menos, querían derechamente eliminarlo y volver al sistema antiguo. Y bueno, tenemos que Chile está dentro de los 10 primeros mejores del mundo, ¿eh? O de un set de países importantes que se hacen estudios al respecto y me deja muy contento. Este es un estudio de un instituto que revisa los índices globales de pensiones, el Mercer Institute y lo hace bastantes años y Chile está en el octavo puesto. Así que realmente me parece una noticia muy positiva y estamos antes que países como Finlandia, como Noruega, ¿se fijan? Entonces, me llama la atención, antes que Reino Unido, que otro país, Canadá, Nueva Zelanda, ¿se dan cuenta? Entonces, es como el mundo de, no sé, pues de Condorito, esta cuestión. ¿Cómo es esto? Nos evalúan externamente que tenemos sistema de pensiones muy positivo y lo evalúan en tres ámbitos, en lo que se define como adecuación a las necesidades, la sostenibilidad del sistema y su integridad, cómo funciona. Y en integridad, Chile tiene casi el segundo lugar. ¿Se fijan? El sistema es realmente bueno, evaluado por extranjeros, por otras personas. Pero aquí en Chile un grupo muy importante decía que nuestro sistema era malo. Ahora esperemos que siga mejorando y sin duda que con esta reforma que se hizo, claro, hay una mayor captación de recursos, hay mayor ahorro para el país importante que finalmente trae beneficios para todos. Así que yo lo considero una muy buena noticia, Carlos. Bueno, efectivamente yo creo que hay que destacar nuestro sistema de pensiones, ¿ya? Y yo por lo menos lo he hecho durante mucho tiempo, precisamente en nuestro programa, porque una de las cosas que más se admira de Chile es que es un sistema muy sustentable porque es de capitalización individual. O sea, en el fondo no tiene una dependencia absoluta de los recursos del Estado. Eso por una parte. En segundo lugar, tiene un beneficio enorme para el mercado de capitales nacional. Permite grandes ahorros, o sea, la cantidad de beneficios que tiene es enorme, ¿ya? Y ahora, con la última reforma, eso tiene un gran avance, porque si se ahorraba o se cotizaba un 10%, ahora aumentó un 17% más un préstamo que se hace, que en el fondo lo convierte casi en 18%, que va a permitir acercar
al mercado de capitales enormes recursos que van a permitir el desarrollo de Chile, el desarrollo de proyectos, de inversiones, etcétera. Es muy positivo. Ahora hay todavía cosas que hay que discutir, pero tenemos que nosotros reconocer lo que dicen los expertos, porque estos institutos que menciona Juan Enrique son expertos en la materia y lo hacen en forma objetiva, al menos sí parece. Bueno, sí, hoy estamos llegando casi al final, pero yo quería mencionar solamente dos cosas que están en el aire. Uno, este tema de las cuentas de la luz, que hubo un cambio en la metodología. Esa fue la respuesta que ha dado el gobierno, este Consejo Nacional de Energía, Comité Nacional de Energía. Pero en realidad es un error porque han considerado en el cálculo del valor de la energía dos veces el IPC. Es un error, pero se llama cambio de metodología. ¿Habrá algún responsable? Está en desarrollo qué irá a suceder con eso. Y lo otro, el chascarro ayer en nuestra Cámara de Diputados, que no pudo sesionar porque no hubo quórum. Los diputados, los señores diputados se dedican a otra cosa. Así que el llamado para cerrar nuestro programa, estimados auditores, como siempre lo hacemos, infórmese bien, conozca quiénes son los candidatos y escoja aquellos que tengan realmente a su criterio las competencias y la honorabilidad para asumir una representación en el Congreso. Carlos, la despedida. Sí, bueno, solamente esperamos que todas estas cosas mejoren. Los países no mejoran de un día para otro, es la eterna lucha de los medios de comunicación, de la ciudadanía reclamando, de personas tan claves como la Contralora General de la República, que permiten que muchos de los problemas que tenemos se vayan superando, pero lo que tenemos que mejorar es el amor a Chile, el trabajar por él, el ser honesto con los recursos públicos y que las autoridades vayan y cumplan con su función. Si todas las autoridades cumplieran con su tarea para la cual fueron elegidas o contratadas, el país funcionaría muy distinto y mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por su leal sintonía y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,